del mes de enero. Y se fue enero. ¿Se acuerda cuando empezábamos el 1 de enero? Feliz año nuevo, que espero que haya pasado una linda noche, etcétera. Bueno, se acabó enero. Y mañana estamos 1 de febrero. Empezamos el segundo mes del año y todavía estamos en pandemia. La pandemia persiste, la pandemia continúa, todavía tenemos Omicron, ya hay una nueva variante, la BA.2, que ha tomado la India, ha tomado Dinamarca, ha tomado también Sudáfrica, está en más de 20 estados en los Estados Unidos, 46 países. ¿A dónde nos conducirá? Todavía no lo sabemos. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Su Espacio Vital. Vamos a conversar hoy día sobre el estado de la pandemia en uno de los grandes sectores del sistema de salud del Perú, eSalud. Vamos a ver qué datos tienen en eSalud, cómo está la pandemia en eSalud prácticamente al día de hoy. Dante Cerzo, él es economista de profesión, tiene un posgrado en estadística aplicada y es el jefe de la unidad de análisis de datos de eSalud. Y lo saludamos a la distancia. Señor Cerzo, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Elmer Huerta. Gracias por la gentil invitación. No, gracias a ustedes. Me encanta que usted, siendo un economista de profesión, es un hombre de salud pública también, porque maneja datos. Y eso es algo maravilloso de la salud pública. No es necesario ser un profesional de la salud para ser un buen soldado de la salud pública. Así es que qué bueno que esté usted con nosotros, señor Dante Cerzo, en nombre de todos los oyentes de RPP Noticias. En primer lugar, para poner claros, de repente estoy equivocado, usted me corrige. El MINSA recoge datos de nivel nacional, de todo el sistema de salud del Perú, ¿verdad? De todos, tanto de los sistemas privados como de ustedes de eSalud y lo del MINSA. ¿Es cierto eso, que el MINSA, digamos, que consolida datos de todos los sistemas de salud del Perú? Sí, la información que tenemos en datos abiertos que publica el MINSA permite visualizar cómo va la marcha de la pandemia en los diferentes subsistemas de salud, incluido eSalud. Nosotros hacemos un seguimiento también de esta información a nivel general. Ahora aquí, en la unidad de inteligencia, si bien soy economista, también tenemos médicos, tenemos estadísticos, ingenieros, entonces sí es un grupo multidisciplinario que permite revisar así las cifras de manera... Perfecto. Muy bien. Dicho eso, que el MINSA, como entidad rectora de la salud, consolida los datos, como usted bien ha mencionado, de los subsistemas de salud, incluido eSalud, privados y de su propio sistema del SIS. Ustedes en eSalud son muy activos en mantener sus datos muy frescos, pero solamente para el sistema de eSalud, ¿cierto? Ambos, en realidad. Los datos que presenta el Ministerio por la plataforma de datos abiertos también lo publicamos en la página web. Todo lo que es datos abiertos lo tenemos en el portal de salud, toda la información a nivel de regiones, a nivel de provincias, a nivel de distritos, de todo el país en realidad. Tanto lo que son casos confirmados como fallecidos es de libre acceso en la página de salud. Lo trabajamos y le damos una serie de formatos que puedan ser directamente empleados por las diferentes autoridades y sobre todo por los ciudadanos. Sí, entiendo eso, entiendo ustedes, porque son datos abiertos. Ustedes, me parece maravilloso que se centren en el análisis de esos datos abiertos y que también sepan lo que pasa a nivel nacional. Pero, por ejemplo, cuando dicen, según eSalud, y le leo aquí este comunicado que tengo, dice, según eSalud, la cifra de contagios es casi 5 veces más que la registrada en la segunda ola. Y el número de fallecidos se duplicó de 456 a 916 casos. ¿A qué se refiere esto? ¿A datos solamente de eSalud o a datos nacionales? No, a datos a nivel nacional. Justamente hacemos el seguimiento de toda la pandemia a nivel nacional y en efecto ya con la actualización de cifras lo que se observa es que para la tercera semana de enero se ha superado en más de 5 veces el pico máximo registrado en la segunda ola. En la segunda ola, el pico de casos semanales
fue de 67.000, más de 67.000 confirmados a la semana. Y en la tercera semana del mes de enero ha sido más de 335.000. Entonces ya se ha superado en más de 5 veces ese pico máximo de la segunda ola, que bueno, hasta ese momento era el pico máximo, ¿no?, de la pandemia, tanto de la primera como la segunda. En la primera ola fueron 61.000 y en la segunda más de 67.000 casos confirmados. Wow, eso es bastante. Entonces solamente yo quería ser muy específico para que nuestros oyentes entiendan. Pero entonces ustedes también en eSalud, obviamente con estos datos abiertos, son libres de comentar los datos nacionales, pero me parece que es un monstruo de dos cabezas, porque esta debería ser tarea del MINSA, pero también lo hacen ustedes, ¿no es cierto? Bueno, en realidad lo que se hace es una comunicación de riesgos para que la gente pueda conocer cómo es el avance y tomar mejores decisiones. Claro. Entonces, como la data es una sola, entonces lo que se comenta es lo mismo, no hay no habría confusión, es el mismo número. Claro. A eso me refiero. Solamente de los datos de salud, diríamos, tal vez son 100.000, cuando en realidad son 300.000, entonces eso más bien podría llevar a confusión. Hacemos un seguimiento también de la información de salud, pero para un efecto de comunicación de riesgos, informamos a la ciudadanía sobre el total de casos, ¿no? De esta forma se informó en la primera ola sobre el avance de los casos en mercados, en transportes públicos, etcétera. Claro que sí. Vamos a tomar una pausa. Por favor, regresamos en un momentito, señor Cerzo. Todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este lunes 31 de enero del año 2022, el tercer año de la gran pandemia del 2019. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con el economista Dante Cerzo. Él es jefe de la unidad de análisis de datos de eSalud, quienes, por tener acceso a los datos abiertos que publica el Ministerio de Salud, pues tienen acceso a los datos de todo nuestro país. Señor Cerzo, cuéntenos, en este momento, en este 31 de enero, ¿cómo está yendo, de acuerdo al análisis que ustedes hacen de los datos abiertos, en la pandemia? ¿Estamos bajando ya los casos? Hablemos de tres cosas: número de casos, número de hospitalizaciones en sala común y número de hospitalizaciones en UCI, y le agregamos un cuarto que sería de fallecimientos. Empecemos con el número de casos. ¿Cómo va el número de casos, señor Cerzo, en estas últimas semanas? Bueno, en cuanto al número de casos, nosotros hacemos un seguimiento diario, pero también uno semanal, porque usted sabe que cada día fluctúa, hay una variación muy grande. Promedio semanal, el famoso promedio semanal. Sí, nosotros vemos los casos semanales, ¿no? En toda la semana cuántos se han registrado. Entonces, cuando observamos cómo ha ido los casos durante el mes de enero, observamos que en la primera semana del mes de enero se registraron más de 100.000 casos, solamente en esa semana. En la segunda, más de 250.000, es decir, más de 250.000 de casos solamente en la segunda semana del mes de enero. Y en la tercera semana del mes de enero se ha registrado más de 335.000 casos. Wow. Ahora, para esta cuarta semana del mes de enero, con la información preliminar que se tiene de los datos, se registran más de 220.000 casos. Consideramos que esto va a seguir aumentando conforme se carguen los datos y podría llegar a 250 o 270.000 casos a la semana. Entonces, si lo comparamos con la tercera semana, se va a observar una disminución, pero esa disminución debemos de tener cuidado porque puede ser solamente por un registro estadístico. ¿Qué significa esto? Que muchas personas ya no necesariamente están acudiendo a tomarse la prueba COVID. Entonces ya no salen registrados como casos confirmados, porque ya muchas personas lo están manejando en la casa como si fuera una simple gripe. Entonces, esto podría explicar una disminución de los números para la cuarta semana de enero.
Correcto. Habría que esperar, obviamente, lo que ustedes con muchísimo cuidado siempre observan, que son las tendencias famosas, para ver si esta baja se repite en esta primera semana de febrero que viene, la segunda, etcétera. Pero habría, digamos, un indicio de que el pico se alcanzó en la tercera semana de enero con 335,000 casos y ahora estaríamos quizás por ahí por los 270,000 de bajada, pero como usted dice, de repente la gente no se está haciendo las pruebas y no se detectan todos. ¿Cómo vamos en hospitalizaciones? Bueno, en cuanto a hospitalizaciones, lo que nosotros vemos es a nivel nacional. A nivel nacional, en la tercera semana del mes de enero se ha registrado más de 6.300 hospitalizaciones como promedio diario, ¿no? Como promedio diario, más de 6.300 hospitalizaciones. Pero para la cuarta semana del mes de enero ya se está registrando más de 6.600. Entonces, la tendencia sigue siendo creciente en el número de hospitalizaciones. A ver, si vemos desde el inicio de este año, la primera semana se registraron 4.005 hospitalizaciones en promedio. En la segunda semana, 5.153. En la tercera semana, 6.330. Y en esta cuarta semana, en promedio se va registrando más de 6.600 hospitalizaciones. 600. Lo cual es de esperar, porque primero son los casos, hay que esperar unos días a que los casos se compliquen para que lleguen al hospital. Muy bien. Entonces estamos en esa subidita del hospital, que es algo esperable. ¿Cómo estamos en UCI, señor Cerzo? En UCI. Bueno, en el caso de UCI, en la primera semana del mes de enero se registraban 913 pacientes a nivel nacional. Luego, en la segunda semana de enero, 991. En la tercera, 1.113 promedio de la semana. Y en esta cuarta semana se está registrando 1.264 pacientes en UCI. Entonces, es lo mismo. Y ha aumentado considerable, y es lo mismo, ¿no? Ahora, como hay más casos confirmados, también se espera que la cantidad de personas en UCI aumente para las siguientes semanas. A pesar de que los casos confirmados puedan presentar una tendencia descendente. Lógico, porque ya nuestros oyentes entienden, se lo hemos explicado, que primero es el caso, la persona se enferma, luego hay que esperar hasta la siguiente semana o hasta la siguiente para que se complique, llegue al hospital, una semana más para que llegue, o sea, todo va avanzando. Entonces ya lo que estamos viendo en aumento de casos de hospital y aumentos de casos de UCI son pues todos estos casos de la última semana de diciembre, primera semana de enero, cuando explotó todo. Y vamos a los fallecimientos, señor Cerzo. En cuanto al número de fallecidos, si bien el número de contagios ha aumentado de manera exponencial, no ha sucedido lo mismo en los fallecidos gracias al proceso de vacunación. Si recordamos, en la primera y la segunda ola, los picos a la semana eran por encima de 60.000 casos. Y en cuanto a fallecidos, era por encima de 4.000 fallecidos a la semana. En la primera ola, más de 4.400 fallecidos en una sola semana. En la segunda ola, más de 5.700 fallecidos. Pero en esta tercera ola, para la cuarta semana del mes de enero, se está registrando 1.151 fallecidos. Entonces, una diferencia considerable. Claro. Igual es lamentable que fallezcan compatriotas, pero ya no fallecen 4.000 o más de 5.000 a la semana. Ahora está cerca de 1.100. Sobre todo es por el proceso de vacunación y el tipo de variantes que hay en el país. Correcto. Entiendo eso porque usted, para no confundir a nuestros oyentes, usted acaba de comparar olas. La ola del 2020, la ola del 2021 y esta ola de Omicron. Indudablemente ha bajado muchísimo el número de fallecimientos. Cada vida es preciosa, pero tener 1.151 en esta tercera ola comparado con 4.700 o 4.400 de la primera y la segunda ola es mucho menos. Pero yendo al mismo análisis que usted nos hace de la primera semana de enero, segunda semana de enero, ¿cómo están los fallecimientos en enero? En enero, en la última cuarta semana, en la primera semana de enero se registraron 293 fallecidos en la primera semana biológica de enero. En la segunda semana, 457. En la tercera semana,
923 y en la cuarta semana se han registrado 1.151 fallecidos en esa semana. Lo cual indica, al igual que la hospitalización y las camas UCI, que están aumentando, y eso se esperaba porque al haber tantos contagiados, la proporción hace que se compliquen y la proporción hace que lleguen a UCI, a pesar de que la variante Omicron no cause una enfermedad tan grave. Entonces, lo que ustedes proyectan es que para las siguientes semanas, señor Cerza, probablemente el número de hospitalizados y el número de fallecimientos va a aumentar, ¿cierto? ¿Tienen ustedes idea? Porque teníamos la última cifra hasta la semana pasada, es que teníamos un colchón de camas de hospitalización de un 60% de camas disponible y más o menos 50% de camas de UCI disponibles. ¿Ustedes piensan que esto se va a llenar? ¿Va a colapsar el sistema de salud según sus proyecciones? Bueno, en cuanto ya hay una serie de personas que se han contagiado, van a pasar a hospitalización, van a pasar lamentablemente a UCI, algunos van a fallecer. Se podría esperar que las cifras de fallecidos, que ahora están por encima de 1.100, posiblemente estén por encima de 1.800 en las siguientes 3 semanas, posiblemente. Pero a nivel de ocupación en el caso de salud, nosotros registramos hace una semana, por ejemplo, 48% de ocupación en hospitalización. Hace una semana, ahora es 40%. Ha disminuido de hospitalización general, pero en UCI ha aumentado. En UCI hace una semana se registraba 63% de ocupación, camas UCI en salud, y ahora se está registrando un 70%, justamente por el tiempo que transcurre la enfermedad. Exactamente. Pues vamos a seguir observando estas cifras. Señor Cerzo, muchas gracias por haber estado con nosotros. La verdad que usted nos ha dado una idea muy, muy, muy precisa de cómo está yendo la pandemia, sobre todo en estas últimas 4 semanas. A pesar que están bajando el número de casos, está aumentando el número de hospitalizaciones en sala común, en salas UCI y también de fallecimientos, y se espera que esto vaya por unas semanas más. Ojalá que no colapsen nuestros sistemas de salud. Muchísimas gracias, señor Cerzo, por haber estado con nosotros en el programa. Muchas gracias, doctor Huerta. Muy agradecido. Dante Cerzo, jefe de la Unidad de Análisis de Datos de eSalud, estuvo con nosotros. Él es economista de profesión y tiene un posgrado en estadística aplicada. Entonces, a no infectarse. Yo creo que ese es aquí el punto, y vamos a ver con la crisis que hay ahora del personal de salud, esperemos que salgamos bien parados de esto. Regresamos. A seguirse cuidando, señora, a seguirse cuidando. Estamos todavía en pandemia. ¿Llegará BA.2 al Perú? De repente sí, es muy probable que sí. De repente es de la nueva variante. Todavía es muy temprano para saber datos, como dije, de si escapa o no las vacunas. Parece que sí, como Omicron, o de si causa una enfermedad más grave. Lo sabremos en las próximas semanas. Pero ya el Ministerio de Salud de Dinamarca dijo que es 1.5 veces más contagiosa. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos al cuerpo humano. El cuerpo humano es una máquina maravillosa. Y hoy día vamos a conocer una de las estructuras del corazón. Ya le adelanto esto. El doctor Aldo Castañeda Melgar, él es médico cardiólogo de Sana de la Clínica San Borja. Él nos va a ayudar a entender qué cosa es la válvula mitral. Válvula mitral. Doctor Castañeda, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Huerta, y gracias por la invitación. No, gracias a usted por participar en esta trivia que rápidamente, así con respuestas y preguntas rapiditas, le enseña a los oyentes cosas básicas, en este caso sobre la anatomía. Le pregunto de frente, doctor Castañeda, ¿qué es y dónde se encuentra la válvula mitral? Pues la válvula mitral, como el nombre lo indica, es una estructura que tiene como función principal dirigir el flujo sanguíneo en un solo sentido entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. En otras palabras, la válvula mitral está situada
en la comunicación entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. El corazón, para que los oyentes se hagan una mejor idea de esto en lenguaje sencillo, es un órgano que tiene 4 cavidades y que se encarga de bombear sangre hacia todo el organismo, hacia todo el cuerpo. Para ello cuenta con los ventrículos, que son las que funcionan, las cámaras que funcionan como bomba. El ventrículo, en el lado derecho tenemos al ventrículo derecho que bombea sangre al pulmón, a los pulmones, a través de la arteria pulmonar, y en el izquierdo bombea sangre hacia todo el cuerpo a través de la aorta, que es la arteria principal, sangre con oxígeno que le llega al ventrículo izquierdo desde la aurícula, a través precisamente de la válvula. Entonces, respondiendo concretamente a su pregunta, la válvula se encuentra entre la aurícula y el ventrículo izquierdo dentro del corazón. Y es esta estructura que permite el flujo en un solo sentido, ¿no? Hacia adelante, digamos. Correcto. Es una de las 4 válvulas que tiene el corazón. Está la mitral en el lado izquierdo, aurícula-ventrículo. Hay otra en el derecho, entre la aurícula y el ventrículo, es la tricúspide. Luego la aorta tiene su válvula y la pulmonar, la arteria, también tiene su válvula. Entonces la mitral es una de las 4 válvulas del corazón y está en el lado izquierdo. ¿Cómo funciona esta válvula, doctor? Bueno, esta estructura es conformada, digamos, a su vez por otras, como son los velos de la válvula, o también llamadas valvas, que son como unos, digamos así, unos pétalos, digamos, si uno lo compara con una flor, que coaptan, cierran casi herméticamente y que permiten el flujo en el sentido de la aurícula al ventrículo. Estos velos están dentro del anillo valvular, que es otro de los componentes de la válvula, que está precisamente en esta zona entre la aurícula y el ventrículo, y luego debajo de ella el aparato subvalvular, que es el que permite que los velos suban, cierren, impidiendo el regreso de sangre hacia la aurícula. Es como una puerta, digamos, ¿no? Para decirlo, es como una puerta. Y solamente permite el flujo de sangre en un solo sentido, de arriba para abajo, de la aurícula para el ventrículo. Entonces, cuando el ventrículo le manda sangre, se abre la puerta, y cuando quiere regresar, se cierra, ya no deja que regrese. Solamente de un solo sentido, es como una puerta allí. Doctor, ¿qué enfermedades sufre la válvula mitral? Bueno, cualquier enfermedad o cualquier condición que entorpezca el adecuado funcionamiento de la válvula, digamos que perjudica la función, ¿no? La enferma, digamos así. Básicamente hay 2 grupos, ¿no? Aquellas que permiten que la sangre regrese hacia la aurícula, es decir, produciéndose lo que se conoce como insuficiencia de la válvula mitral, u otro grupo que más bien en donde la válvula se estrecha, no abre apropiadamente, y el flujo de sangre entre la aurícula y el ventrículo se ve disminuido. Entonces tenemos la insuficiencia de la válvula mitral y la estrechez o estenosis de la válvula mitral. Wow. En el ejemplo que puse es como que la puerta se queda o entreabierta y no se cierra bien, o se queda completamente abierta y la sangre va para todo lado. Ahora, ¿hay enfermedades específicas de la válvula mitral, algún tipo de infecciones o algo? ¿O son, por ejemplo, esas insuficiencias que usted nos dice, esos trastornos de la válvula son por la edad? ¿Por qué? Sí, bueno, son diversos factores, doctor Huerta, efectivamente, ¿no? En el medio nuestro y en general en los países en vías de desarrollo, una enfermedad infecciosa conocida como fiebre reumática, que es producida por una bacteria que infecta la garganta, la vía aérea superior, y luego produce cambios en el corazón. Entre esos cambios está la inflamación de la válvula o inflamación del tejido cardíaco, las carditis o miocarditis. Cuando es la válvula, en el tiempo se endurece, impidiendo que abra bien la puerta, digamos, se queda efectivamente entreabierta, impidiendo el flujo normal de volumen de sangre de la aurícula al ventrículo. Entonces, ahí eso corresponde a la estenosis aórtica, cuya causa principal o más frecuente es la fiebre reumática. Pero también hay enfermedades producidas por el envejecimiento de la válvula, ¿no? Con los años de vida, conforme uno tiene más edad, puede haber mayor compromiso degenerativo de la válvula. Las puertas ya necesitan aceite en sus bisagras. Doctor, muchísimas gracias. Entonces, una lección práctica para nuestros oyentes, para las mamás y los papás, es que todo dolor de garganta en sus niños debe ser visto por el médico, porque podría ser estos estreptococos que luego puedan causar estos problemas de las válvulas en el futuro. Doctor Castañeda, muy agradecido por habernos ayudado a entender qué cosa es la válvula mitral. Muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ya sabe, señora.
dolor de garganta en los niños, al médico, siempre al médico, para tratar de diferenciar qué tipo de infección es la que tiene el niño. Regresamos con sus llamadas telefónicas. No se vayan.